frente al ideal. Listos ahí arriba, amén. Traje este tema porque es muy actual y voy a mostrar un video al finalizar que nos habla de la realidad de cómo está la sociedad hoy en día. Cambiante, una sociedad muy cambiante en los últimos 10, 15 años, que nosotros los que somos de la posguerra, por decir, venimos de esa etapa, no la hermana Belina, porque la hermana todavía es joven, pero algunos de nosotros venimos de la posguerra, nacimos después del 40, algunos del 50, algunos todavía no nacieron, no despertaron, pero bueno, estamos ahí. Y por eso traje este tema, para que veamos los cambios que hay en la juventud. Con este tema, la juventud frente al ideal. Y leíste el pasaje, ¿verdad? Tú conoces mi corazón y lo que Dios pone en mis papeles, porque lo leíste. Acuérdate de tu Creador, dice Eclesiastés, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos pensaron que un día íbamos a llegar a la vejez? Ni lo pensamos de joven, y yo creo que hoy en día nos cuesta pensarlo también. Por eso los jóvenes no piensan en esto. Los jóvenes actúan de acuerdo a su edad. ¿Y cómo se van a acordar de Dios en una edad joven? Difícil. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la juventud de hoy tiene interés en dos temas importantes, hablando de la juventud, en las relaciones y en las actividades. Ellos quieren tener relaciones con la sociedad y ser personas muy activas. En cambio, ya la gente madura, no estamos pensando tanto en las actividades, más bien estamos pensando en descansar. Hay una entrevista a un alumno del college en Los Ángeles, se le hizo, y los alumnos tenían que hacer un ejercicio de geometría, y le preguntó el reportero al alumno, ¿por qué no quieres hacerlo? Estamos hablando de geometría. Y uno de ellos le respondió al reportero, no sabemos pensar, lo cual era en realidad no queremos pensar. Entonces la sociedad que tenemos ahora, la juventud, no quiere pensar, no quiere esforzarse, no quiere usar su mente. Esa fue la respuesta de este joven al alumno. Y le preguntó el reportero, otra vez, ¿en qué piensan entonces ustedes, los jóvenes? Y uno dijo, un varón. El varón dijo esto, yo pienso en mujeres. Ah. Y otro joven le dijo, una jovencita, le dijo, yo pienso en hombres. Entonces, fíjese la mentalidad que tienen hoy la juventud. Ellos no quieren pensar en un futuro, ellos no quieren pensar en un ideal, porque el tema es la juventud frente al ideal. El hombre piensa en mujeres, las mujeres piensan en hombres. ¿Y cuántos cambios hoy hay en día? ¿Cuántas mujeres cambia un hombre hoy en día antes de casarse? ¿Y cuántos hombres cambia una mujer hoy en día antes de casarse? Porque eso es lo que tienen en la mente. Y acuérdese una cosa muy importante, que lo que uno tiene en la mente, solo con bajarlo al corazón ya lo ejecuta. Porque el corazón es engañoso. Entonces, la juventud, el varón joven, 20, 25, 30, hasta casi los 40 años, porque después dijimos que todo se baja de nombre, todo se pierde, después de los 40, el hombre piensa en mujeres y las mujeres piensan en hombres. Menos mal que no vinimos a la iglesia a eso, ¿no? Entonces el reportero le dijo, ¿acaso tienen otra cosa en que pensar que no sea en mujeres y en hombres? Eso le dijo el reportero a los jóvenes. Y me nombraron deportes.
Y se concentraron, dice los alumnos, en dos asuntos: relaciones humanas y actividades. Ellos piensan en actividades. Por eso hoy el deporte en todas las facetas está en su auge. Y menos mal que a los jóvenes o a la juventud le gusta la práctica del deporte, pero el deporte hoy en día te lleva a otras cosas que el mundo ofrece. Son una expresión del deseo que tienen de relacionarse con los demás, pero ¿con quién se relaciona la juventud hoy en día? Si usted se ha puesto a pensar, y yo lo he pensado y lo he vivido en esta iglesia, después de tantos años de estar desde el 91 pastoreando este lugar y ver pasar juventud por aquí, empiezan los niños a los 2, 3 años, las madres los traen a la iglesia, 2, 3 años están en el salón de cuna, después se integran en la escuela dominical, después empiezan a tener 14, 15, 16, 17, y cuando llegan a 18 años, la juventud se va. Si usted se pone a pensar hoy en día, hoy tenemos una iglesia toda de adultos. Dije adultos, no adúlteros, dije adultos. ¿Y por qué razón es eso? Porque los jóvenes quieren escapar de la gente adulta. No quieren estar con los padres. Quieren identificarse donde hay otra juventud. Hay dos razones. Una, porque ellos nos ven viejitos a todos. Nos ven anticuados. Y otra, en este lugar, en este caso, es por el inglés. Ayer estábamos comiendo con la pastora, fuimos a cenar anoche, y se sentó un matrimonio al lado nuestro que hablaban español. Y tenían un varoncito y una niña, de unos 8 años la niña y 10 años el varoncito. Y ellos hablaban en español entre esposo y esposa, marido y mujer, pero a los hijos le hablaban en inglés. Y los hijos hablaban en inglés. Aquí me ha tocado, aquí atrás, preguntarle a la juventud cuando yo estaba con ellos. Ellos odian la cultura de ellos mismos, la de sus padres. No quieren saber nada con la cultura de los padres. Y menos le da vergüenza escuchar a los padres porque los padres hablan mal inglés. Y algunos ni hablamos. Entonces, llegan a los 18 años y como en este país se le da la libertad de decir, ahora ya puedes volar como los pájaros, se van. Pero la pregunta es, ¿será ese el ideal de la juventud? ¿Volarse de los padres? ¿Tratar de relacionarse con la misma juventud y olvidarse que un día, como dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos? Y cuando ellos se alejan de los padres, porque nos ha pasado acá, yo lo digo por experiencia propia, personal como pastor, cuando los hijos se alejan de los padres, se meten en problemas. La hermana Elena es fiel miembro de esta iglesia y hermano Velázquez de hace años. Y ella puede ser testigo y decir, pastor, you're right. Usted tiene razón. Ha ocurrido acá. Es que los padres no pueden frenar a los hijos, se van. Ellos quieren relaciones humanas y estar en actividades. Entonces, son una expresión del deseo que tienen de relacionarse con los demás juventud en actividades. ¿Y cuáles son de estas ofertas de la sociedad que presenta hoy en día? ¿Cuáles son las actividades que busca la juventud? ¿Tecnología? Por eso ustedes los ven con esto todo el tiempo. Y los papás no están muy informados de cómo usar la tecnología. Y a ellos les molesta eso. Tecnología, diversiones, relaciones más fáciles y no comprometedoras. Amistades que no los comprometan a esforzarse, a pensar en un futuro. Y a pesar de tener esas ofertas de la sociedad, la dificultad reside en que no pueden lograr un objetivo a largo plazo, porque ellos no están pensando a largo plazo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos 2 hijos.
el más grande, Walter, que es el que ha tomado mi lugar en la empresa, desde que nacieron sus hijos, fíjense qué exagerado que es este joven, que este Walter. Desde que nacieron sus hijos, todos sus hijos, les abrió una cuenta de banco, un saving account, para su futuro. Y él les deposita en la cuenta de sus 3 hijos dinero para que ellos tengan un futuro prometedor y que puedan defenderse en un futuro a corto y a largo plazo. Él estaba pensando, él siendo un muchacho joven, casado con 3 hijos, ahora ya tiene 48, 49 años, está pensando en el futuro de sus hijos. Y metiéndole en la cabeza a ellos la importancia del futuro. Porque sabes, Gustavo, a tu edad es linda la edad tuya, pero ¿sabes qué rápido llega de tu edad a la mía? Así. Y pregúntate, si tú llegas a mi edad y no hiciste un futuro cuando lo pudiste hacer, ¿qué vas a hacer cuando llegues a mi edad? Ese es un sueño y un ideal que todo joven tendría que tener. Ahora, el ideal del joven rico en la Biblia. ¿Cuál fue el ideal del joven rico? Fíjense que la Biblia habla de ese joven y de un ideal. En Marcos 10 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús lo mira, porque esa es la única manera de saber si la persona está diciendo la verdad, es mirándola a los ojos. Jesús lo mira, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque así trabaja el Espíritu Santo en nosotros, en las áreas débiles. Acuérdate que Satanás también trabaja en el talón de Aquiles, que son las áreas débiles, pero Jesús también trabaja en esas áreas para ver tu respuesta, para ver la reacción que tú tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígame tomando tu cruz. Ahora, ¿qué pasó con la respuesta del joven? Él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía otros ideales. ¿Por qué no congeniamos con nuestros hijos? Porque los ideales de ellos son otros. Inclusive estoy hablando de hijos cristianos. Yo me junto con mis hijos, son cristianos. Los dos tienen la familia cristiana, tienen sus hijos cristianos. Pero no congeniamos en el contexto espiritual. Porque ellos tienen otros ideales. ¿Acaso Salomón, en sus 3 etapas que él pasó, no pasó por diferentes ideales? En la etapa de la juventud a los 20 años, después a los 40 cuando había conquistado todo, Salomón el rey más rico, y después a los 80, hermano Gómez, cuando él miró toda la riqueza que había hecho y dijo, ¿para qué me sirve todo esto ahora? Y se dio cuenta y dijo, vanidad de vanidades, orgullo es esto, no sirve para nada. Pero un joven a los 20, 30, 40 años no ve eso. Ahora, usted imagínese que hoy hay mujeres que tienen hijos después de los 40 años, todavía hay algunas que de 40, 45 todavía, el otro día salió en la televisión que una mujer de 60 años dio a luz, no sé cómo hizo, pero dio a luz. Imagínese usted, a los 40, 45 años, una madre da a luz a su hijo, cuando esa mujer tiene 60 o 65, el hijo tiene 20. ¿Usted cree que se van a entender? Porque los hijos, los jóvenes, tienen otros ideales. Hablando con la pastora me dijo,
tú tampoco te llevabas bien con tus padres, tú tenías otros ideales. Le digo, sí, Elena, yo sé que tenía otros ideales. Y es verdad, todos pasamos por la misma etapa. El afligido por esta palabra se fue triste porque tenía otros ideales, tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron en sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros hoy en día. Y esa es la pregunta que le tendríamos que hacer a los jóvenes. ¿Usted cree que tenemos una juventud salva? Ah, pero pastor, van a la iglesia. Sí, pero el hombre piensa en mujeres y las mujeres piensan en hombres. Mire qué juventud salva que tenemos. Juventud salva. ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos otra vez. Acuérdense que siempre hay que mirar a los ojos. Y cuando uno mira a los ojos y la persona, cuando usted está trabajando en liberación, en sanidad, y usted mira a los ojos de la persona, y la persona que tiene un espíritu baja los ojos. No puede mirarte. Y ahí te das cuenta de qué espíritu estás hablando. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y es verdad. Es verdad. O sea, este joven estaba buscando un objetivo, un ideal, y se lo preguntaba al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús le dijo, los mandamientos sabes, etcétera, 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 etcétera. O sea que el joven rico no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo, porque el ideal de él como joven, ¿qué joven o qué juventud no quiere ser rica o tener dinero? ¿Cuántas jovencitas hoy buscan hombres que tienen dinero, sin importarle la edad? Ayer estaba viendo el comentario en la televisión, el noticiero, de Thalía, casada con su promotor ahí, un hombre grande. Vendió una de las casas, 14 mansiones compró este hombre, porque las compra y las remodela. Y compró en Miami una mansión de 2,5 millones, 2.800.000 dólares, la remodeló, la dejó una hermosura. Hizo un swimming pool mirando al lago y ahora la está vendiendo en 15 millones. Una de las 14 mansiones que tiene. Ahora imagínese Thalía al lado de ese promotor, tuvo 2 hijos. Pero usted los mira a los 2 y se nota la diferencia. La pregunta es, ¿se habrá casado Thalía enamorada de ese hombre? Bueno, sí, puede ser. O sea que el joven rico no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo e insistió. Todo lo he guardado desde mi juventud, pero Jesús no quería llegar a eso. Sí, yo sé que él había ahorrado dinero, que él había hecho dinero, pero Jesús estaba mirando en el corazón, qué es lo que había en el corazón de él. Porque lo confronta y le dijo, vende todo y dalo a los pobres. ¿Qué pasó en la primera iglesia en Hechos? Cuando vino el Espíritu Santo y les dijo a todos, vendan sus propiedades y traigan a los pies el dinero a los pies de los apóstoles. Y todos vendieron todo, menos Ananías y Zafira. Porque Ananías y Zafira tenían otros ideales. Y la pregunta que tú tienes que hacerte hoy en día es, ¿cuál es tu ideal? ¿Dónde está tu corazón? Si viene el Señor y te dice, vende todo, te está diciendo, deja todo eso y ven y sírveme. Porque es fácil llegar a la iglesia los domingos. Cualquiera llegaría a la iglesia. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta.
Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si pudiéramos entender esa interpretación de tener tesoros en el cielo. Porque nosotros muchas veces buscamos tesoros en la tierra. Y no pensamos en los tesoros en el cielo, en la vida eterna, en lo que es vivir con el Señor. Y acá el joven le dice, él afligido por esta palabra se fue triste. Tenía muchas posesiones, pero no tenía paz. Tenía un ideal completamente diferente. Y Jesús, leyendo el corazón de este joven, se dio cuenta que en el corazón del joven había riquezas. Entonces ahora podemos ver, los muchachos, los jóvenes, la juventud, los hombres buscan mujeres, las mujeres buscan hombres y ambos quieren riquezas. Está triste la cosa, ¿eh? El Señor le aconsejaba abandonar la riqueza que tuvo como condición de poder lograr ese objetivo, ese ideal. Sin embargo, el joven no pudo superar ese estado. Y a pesar de que la sociedad hoy en día le ofrece a la juventud tecnología, diversiones, riqueza, a pesar de esas ofertas de la sociedad, la dificultad reside en que no pueden lograr un objetivo. ¿Usted ve la juventud contenta? Si está contenta es porque la marihuana ahora es libre para usar y se hacen pasar de enfermos. Las drogas. Yo estaba hablando con la pastora porque el tema que estamos tratando y que hemos tratado aquí en Majestad TV, queremos invitar a otros también a que sean partícipes del próximo programa de Majestad TV. ¿Verdad que fue algo impactante? Estamos hablando de las sociedades, cómo ha cambiado, como dije, la posguerra, de posguerra, y otras etapas que han cambiado. Y en esta sociedad presente, en la sociedad tecnológica que vivimos hoy en día, lo único que está haciendo la sociedad tecnológica y el enemigo lo que está haciendo es alejar a la juventud de Dios. Alejar a la juventud de Dios. ¿Qué necesita entonces la juventud para lograr un ideal hoy? La fe como la llave para cambiar de actitud, pero la fe en Cristo. Marcos 10:23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en la riqueza. Una cosa es tener riqueza y otra cosa es confiar en la riqueza. Son dos cosas diferentes, porque si tú tienes dinero, nadie te va a decir que eres un pecador, porque tienes dinero, porque eres rico. Pero si tú confías en esas riquezas, ahí sí está el problema. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús mirándole, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Al joven le dijo, te falta una sola cosa, vende todo. ¿Cuántos de nosotros estuviésemos dispuestos a dar todo a los pies de los discípulos, en este caso serían los pies del Señor Jesús, darlo todo? Ayer estaba viendo las noticias también en Sinaloa, creo que hubo inundación en México, y están pidiendo dinero para ayudar a esa gente. Sinaloa, inundación. ¿Qué pasó acá en Estados Unidos con inundaciones, huracanes? Ayer en Castell, incendios, otra vez en Castell. ¿Qué está pasando? Es que Dios, ¿qué pasa con México? ¿Por qué Dios la tiene con México? ¿Qué le está queriendo mostrar a México Dios? Tantas veces, y esto, y esto, y esto, y esto, y otro terremoto, y los inunda por todos lados como... Y eso que Dios prometió no matar más con agua. Y están pidiendo dinero para México.
¿Sabe? Tiempo atrás nosotros sacamos el anuncio y pedimos dinero después del el último Earthquake de México. Acá en esta iglesia pedimos del dinero para mandarlo a la Cruz Roja y ayudar a México. ¿Y quiere que le diga la verdad? Ninguno de esta congregación dio un peso para México. ¿Te imaginas si Dios te pide despojarte de todo para ayudar a tus hermanos? ¿Dónde está tu corazón? En toda etapa humana existen ideales, pero donde más existen es en la juventud, porque anda en busca de una realidad trascendental. Para el joven los inconstantes sueños infantiles ahora son ideales. Acuérdate, desde pequeño, ¿cuántos esperaban un regalo para los Reyes Magos? ¿Se acuerdan de cuando uno era pequeño, nuestros padres nos engañaron que existían los Reyes Magos? El 6 de enero era Reyes Magos. En Navidad no se hacía regalos, pero para Reyes Magos se hacía regalos. Y yo me acuerdo que yo tenía 5 años. Y hasta los 5 años, cuando yo tenía 5 años, hermano Gómez, yo jugaba al fútbol. De chiquito me gustó siempre jugar al fútbol. Pero yo jugaba al fútbol en la calle de barro. ¿Y saben con qué jugaba al fútbol? Con una pelota de trapo. Yo me había hecho una pelota de trapo. En aquel tiempo tener una pelota de fútbol era solamente para los ricos. Y era de cuero. Y yo jugaba con pelota de trapo. Y llegaban los Reyes Magos y me dice mi papá, ¿qué quisieras tener para los Reyes Magos? ¿Qué regalo? Y me gustaría tener una pelota. Y era el 6 de enero y el 5 de enero me decía mi papá, pon los zapatitos ahí, en la puerta, y vete a dormir. ¿Y cuál era mi ideal a los 5 años? Mi ideal era acostarme y levantarme y ver una pelota de fútbol, porque yo tenía la pelota de trapo. Me voy a acostar y a las 2 horas, eran 5 años tenía, me acuerdo como si fuera hoy. Me levanto a espiar a ver si en el zapatito había algo. Todavía no había nada. No teníamos casa con chimenea. No podía bajar Papá Noel por las chimeneas porque no existían en aquel tiempo. Tenía que entrar por la puerta y si mi papá cerró la puerta con llave, ¿cómo iba a entrar? Se hizo de día, me levanté. ¿Cuál fue mi sorpresa? Encontrar una pelota así, pero de goma. Por lo menos mi padre compró una pelota de goma. Ya no tenía una pelota de trapo. Ahora tenía una de goma. Qué lindo que era Papá Noel en aquel tiempo. El ideal se había cumplido. En una pequeña cosa, usted regálele hoy una pelota de fútbol a sus hijos y va a decir, ¿y esto? ¿Así tampoco valgo yo? Regálele un carro y a menos que sea un carro Sport, también se lo van a despreciar. Todo el contexto humano converge hacia la juventud. El niño sueña con llegar a ser joven. Llegar a los 18 años, poder entrar a un cine, poder ver una película para maduros, gente adulta. Tener 18 años. En aquel tiempo era a los 21 años. Ahora a los 18. Ahora a los 13 años ya entran al cine a ver películas de adultos. El adolescente suspira por ser joven de una vez. Todos cuando tienen 13, 14, 15, 16, 17, quieren salirse de la casa de los padres, quieren volar y sentirse realizado. También el adulto, volviendo atrás, se proyecta hacia el joven en una ansia de transferirle los frutos de su propia experiencia. Ahora, como adultos, uno quiere ir a la juventud y volcarle en el corazón de ellos la realidad. Hoy eres joven
pero duermes y mañana ya amaneces como adulto. Y volcarles en ellos la realidad y darles una solución, aunque ellos no la entiendan. El anciano, él también se vuelve a ser joven, hecho consejos, inteligencia, sus cabellos blancos, quiere ir a la juventud, pero la juventud no se quiere acercar a los ancianos. Y todo niño, adolescente, adulto, anciano, convergen y quieren volver a ser jóvenes y tener ideales. ¿Acaso tú a tu edad no tienes un ideal? ¿Acaso no importa que tú digas, pastor, yo ya no soy más joven, ya no tengo 20 años, ahora tengo 40, 50, 60, 70 y pare de sufrir? Por la artritis, digo yo, y los dolores de rodilla, como algunos que andan así, todo dolorido de rodillas. ¿Cuántos de nosotros los adultos nos gustaría ser jóvenes una vez más? ¿Y cuántas cosas que hicimos en la juventud no la haríamos ahora? ¿Cuántos errores, hermano Edwin, uno comete? Y ahora no lo haríamos. O sea que la juventud no discute si los ideales son o no una necesidad. Saben que sin ellos no tiene sentido la vida. Porque todos soñamos con algo. Todos buscamos un ideal. Todos estamos caminando por fe, mirando a Jesús, pero con un ideal. Y no importa la edad, por eso hay juventud en nosotros. Hay juventud. Y bueno que haya juventud. El área intelectual, el joven sabe que necesita estudiar para tener quizás un buen vivir. En el área social, el joven debe aprender a respetar y valorar el roce con la gente adulta. Joana, respetar a los adultos, amarlos, entenderlos. ¿Sabes que eso es importante? Te nombro a ti no porque eres la única joven que hay aquí, mira. Eso es bien importante, eso. Escuchar a las personas que tienen experiencia y han pasado por situaciones y te saben aconsejar y te pueden aconsejar bien. En lo físico, el joven debe aprender a cuidar su cuerpo físico. Pero no solo por su apariencia, sino entendiendo que el cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Y tú no se lo regalas ni lo vendes. El cuerpo es de Dios. Y en lo religioso, el joven sin vida espiritual es como un árbol sin fruto. Entonces los ideales para la juventud son múltiples. Y vamos a dar algunos. Nos quedan algunos minutos. ¿Cuáles son los ideales? De acuerdo a la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo fui a la escuela, fui a secundario. Si había una materia que no me gustaba en la escuela secundaria, era matemática. Teníamos un profesor que se llamaba Fierrito de apellido. Era bajito y calvo, pero sabía matemática, tremendo profesor. No tenía yo interés en la matemática. Tal es así que cuando el profesor iba al pizarrón y escribía la teoría de Pitágoras y hacía ahí ponía la teoría y todo, él se daba vuelta y yo estaba ahí sentado y le tiraba una tiza en la cabeza y le pegaba acá. Y él hacía, chiquito así, y hacía, ¡oh! ¡Oh! ¿Quién me tiró esa tiza? ¿Quién fue el que me tiró esa tiza? Y yo nada. Porque a mí no me gustaba la matemática. Y entonces él volvía, de nuevo, con el teorema de Pitágoras ahí, la raíz cuadrada. Y yo de nuevo otra tiza. ¡Pah! Ahora la pregunta es, la matemática me ayudó a aprender el teorema de Pitágoras, pero más me ayudó esto. Y esto no lo desprecio. Ahora pregúntele a la juventud si desprecian esto.
Porque a ellos el teorema de Pitágoras tampoco les interesa, porque ahora con esto lo encuentran acá la solución. Yo tenía que estudiar la raíz cuadrada. El orden de los factores no altera el producto. Trigonometría. Cálculo diferencial también. ¿Tú estudiaste el cálculo diferencial? ¿En qué se diferencia el hombre de la mujer? Te agarré. ¿No te gustó? Acá está el cálculo diferencial. En aquel tiempo la matemática no me gustaba, porque Dios tenía otra cosa en mi corazón. En mi ideal era esto. Cuando yo la empecé a leer, no paraba de leerla. Ahora me dice la pastora, no te veo leer tanto la Biblia como antes. Le digo, Elena, ya la leí tantas veces. Ya la leí tantas veces. Me acuerdo Jimmy Swaggart decía, yo leí 55 veces la Biblia completa. 55 veces. Y sabes que cuando tú te conoces este libro, de tapa a tapa, y el Espíritu Santo ya te dice dónde tienes que ir. Esto no es un teorema de Pitágoras. Esto no es averiguar un triángulo equilátero, las puntas, la distancia, la hipotenusa. Acá yo encontré todo. Acá está matemática, física, todo, química. Me acuerdo en química, teníamos otro profesor, alto, robusto, y teníamos examen en química. Y química es hidrógeno 2, oxígeno, usted hace agua, H2, oxígeno, es la fórmula del agua. Y a mí química no me gustaba igual que matemática. Si matemática y química no me gustaban para nada. ¿Y qué hace un joven cuando no le gusta una materia? Y hay un examen. Busca copiarse. Y entonces nos hacíamos machetes, no sé cómo le llaman ustedes aquí. Ah, tú también lo hacías. Y dices que eres cristiano. Yo no era cristiano en aquel tiempo. Yo no era cristiano, pero me hacía los machetes aquí. Y ese día, el profesor de química tomó examen a otra aula primero. Y a nosotros era a la tarde, a las 2 de la tarde. Entonces tomó examen allá. Y yo fui con los alumnos de aquel lado y le digo, a ver, ¿cuál fue el examen que tomó? Porque así somos bien vivos todos, ¿verdad? Acá de tontos no hay nadie. Ni el hermano que está arriba, menos. Y entonces voy al otro lado, a la otra aula, y me dice, esto tomó. A ver, déjame ver. Hoja 1 y hoja 2. ¿Esto tomó? ¡Wow! Dame una copia. Y me voy, y viene a la tarde, nos toca a nosotros el examen. Y con esas copias, yo dije, con esta me salvo. Y viene, y yo ya estaba listo. Y viene el profesor, y pasa por los bancos, y me dice, ¿qué haces con esa hoja? No, nada, pero yo no voy a tomar este examen, dice. Eso era para la otra aula, acá voy a tomar otro. Porque los profesores, como los maestros de escuela dominical, si nos dejamos pisar por los alumnos, ¿se imagina? Uno tiene que saber más que ellos. Y la picardía, uno tiene que ser pícaro. Me puse un 0 por copión.
Acá está matemáticas, acá está química, acá están todas las materias que uno quiere buscar. Física. La maestra de física era una joven y nos enseñó el esqueleto humano, cómo era el esqueleto, cómo era la fisonomía. Fisiología era un tema que me gustaba, porque bastante ves algo, en química no ves nada, en matemática a veces no ves nada, resultados, pero en la parte física me mostraba cómo era la mujer, el esqueleto, el hombre, y uno decía, wow, estoy hablando en aquel tiempo, 18 años, 17, 18 años, 16, y uno tenía que aprender todas esas cosas. Pero después uno va acá y encuentra todo. Y yo cuando leí la Biblia la primera vez, quería leerla la segunda enseguida, y la leí enseguida, toda. Me la quería comer. Y cuando me decían, la palabra de Dios fue escrita por 40 hombres, yo le dije, imposible. Esto es imposible que lo haya escrito el hombre. Es imposible. Esto es una revelación divina, esto viene del cielo. Esto viene de Dios. Que 40 hombres lo hayan puesto en papiros. Pero esto es algo increíble. Me decía la primer pastora que tuvimos, Pablo, dice, ¿por qué no llegas a la iglesia tan seguido? Y le digo, estoy aprendiendo inglés. Me dice ella, mire, me dice, tu futuro no es en inglés. Dios tiene otra cosa para ti. Me dice, esto es más importante que ir a aprender inglés, me dijo. Y yo lo agarré muy en serio. No solo que lo agarré muy en serio, sino que era real. Acá yo veía las ecuaciones matemáticas y los problemas resueltos, cuando en la realidad no sabía resolver un problema. Pero acá está la solución. Ahora dígale a un joven que busque la solución aquí. Pastor, me dijo alguien tiempo atrás, me voy a ir de su iglesia porque allí no hay juventud y yo necesito casarme con alguien. ¿Qué hacemos? Déjenme darle algunas estadísticas y termino en menos de 10 minutos. Entre el 7 y el 17% de los adolescentes y adultos jóvenes informan haber tenido relaciones sexuales no voluntarias. Alrededor del 20% de las mujeres adultas y entre el 5% y el 10% de los hombres adultos sufrieron durante su infancia o adolescencia algún tipo de abuso sexual. Los universitarios, los que van a las universidades, al college, entre el 5 y el 28% de las mujeres sufrieron violaciones sexuales. Y el 22% de los varones vivieron experiencias sexuales forzadas antes de los 16 años de edad. Forzadas. La actividad sexual no deseada durante la infancia y la adolescencia ocasionan ¿qué? Escuche. Trastornos psicológicos severos, baja autoestima, sentido de culpa, conductas depresivas o intentos de suicidio. Y además estas personas, esta juventud afectada en su infancia, abusan con mayor frecuencia del alcohol y las drogas para encontrar una satisfacción a la vida. Y a esto se le suma también trastornos de la alimentación, porque hoy en día la juventud, in and out, hamburger,
McDonald's. Y eso les afecta a la salud. Y en muchos jóvenes sus ideales son truncados después de la primera relación sexual, porque después de la primera relación sexual, en la juventud, ahí viene el trauma y los caos. Trastornos psicosomáticos aumentan en la juventud debido a prácticas sexuales antes de tiempo. Y después de haber tenido relaciones sexuales con más de una persona y fuera del matrimonio, llega lo que se denomina frustración y deseo a nuestros hijos. ¿De qué manera podemos inyectarles en el corazón de ellos ideales? ¿Y cuáles serían los ideales verdaderos? ¿Sabes? En este último mes se nos fueron 2 personas de esta iglesia. Y cuando alguien se va de la iglesia y uno va y ve el cuerpo inerte, inmóvil, que ya no respira, uno se autoanaliza. Y uno piensa las palabras de Salomón a los 80 años, que dijo, vanidad de vanidades es todo lo que hice debajo del sol. Yo pienso que de vez en cuando, aunque es una parte triste en nuestra vida, y Pablo dice que la muerte es un aguijón, pero cuando uno ve la realidad, como que uno wake up, como que uno reacciona y piensa tantas cosas que en ese momento se resumen en una sola. Ahí vas a terminar. Y te haces una pregunta, que no sé si de allá arriba no se los pregunté a nadie todavía, porque le mando textos, email y nadie me contesta. Pero a veces estamos ahí, hay un familiar ahí tendido, y las personas que están al lado lloran por un día, 2, 3, una semana. Y después, dice la Biblia que somos como los lirios del campo, esas flores que un día empiezan a volar, el viento viene y desaparecemos. Y ya dejamos de existir. Ya nadie se acuerda de uno. Y esa es la realidad cruda, que todos vamos a pasar por ahí. Ayer estábamos hablando, me quedan 3 minutos, estábamos sentados en el patio con mi suegro, Michele, mi esposa, el pastor y mi persona, hablando del incendio que teníamos cerca, en Castell. Y nosotros tuvimos un incendio hace 3 meses atrás, en nuestra casa. El fuego llegó hasta atrás, no se quemó la casa nuestra por un milagro de Dios. Y estábamos hablando del fuego, cómo el fuego quema y destruye. Y le decía a mi suegro, yo vine aquí cuando estaba el fuego, me metí, me pasé a los bomberos, entré con una cámara, se pensaron que era reportero, me dejaron entrar. Me dejaron entrar los bomberos. Nadie dejaban entrar a nadie, al contrario, habían desalojado todas las casas. Yo dije, no puede ser, yo tengo que ir a ver. Y fui y filmé y grabé y me metí en la casa, estaba un desastre, todo mojado, habían tirado el líquido ese y el fuego estaba en el patio. Y la pastora y mi suegro los había dejado en un Denis. No sabían nada, yo me había ido, me metí ahí, los bomberos, y yo digo, soy un reportero, me meto ahí, entré, no me dijeron nada. Estaba el canal 52, estaba el canal 34 y se confundieron, se habrán pensado que yo era de parte de ellos. Y entré. Y le decía a mi suegro, mire, él va a cumplir 95 años.
Le digo, ¿vio, Miquele, si el fuego hubiera tomado esta casa, la quema toda, menos el cuarto que usted duerme? Porque ese hombre todavía está vivo. Y se siente bien. Y yo siempre le hago bromas. Usted no lo oye a él toser, estornudar. Usted está bostezando, bosteza uno, y vio que cuando uno bosteza, el bostezo es contagioso. Y el otro hace, él no se contagia ni de eso, de nada. Parece un ser de otro planeta. Y yo le digo, mire, si esta casa se quema toda menos su cuarto. Así que vamos a hacer algo, le digo a Miquele. Véngase a dormir en el cuarto de nosotros y yo me voy a dormir a su cuarto. Si se quema, por lo menos se quema usted. ¡Qué bárbaro! No se quiere morir. Y menos quiere ir a un servicio recordatorio, a un funeral. Porque la esposa se le murió en sus brazos. Y esa impresión no se la quita nunca de su vida. Señor, te damos gracias